Bueno, querida iglesia, buenas tardes. Qué pena volverlos a invitar, pero vamos a colocar de pie para leer la palabra de Dios para el día de hoy. Y los invito a que cada uno tome sus Biblias. Y les recuerdo que aquellos que no tengan Biblias, en el punto de conexión les vamos a entregar una Biblia para que el próximo domingo puedan venir con sus Biblias. Vamos a ir a la palabra de Dios para el día de hoy, que está en el libro de Efesios, la carta de Pablo a Éfeso. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4, versículo 25 a 32. 25 a 32. Tenemos los slides con los versos. La palabra de Dios para el día de hoy es: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda la amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta es palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos que abras nuestros corazones a la presencia del Espíritu que está aquí presente. Guíanos con tu Espíritu para que podamos edificarnos, para que podamos transformarnos, para que esa semilla de tu palabra dé mucho fruto. Te pido, Señor, también que me guíes en las palabras que tú quieres que diga, Padre, y evite que cualquier cosa que tú quieres que no diga, no la diga, Señor. Confiamos que tú estás presente con nosotros y te pedimos que nos acompañes en este mensaje. Oramos todo eso diciendo la oración trinitaria. Padre, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento, pueden tomar asiento. Y bueno, continuamos con nuestras series de El rompecabezas de la vida, porque lo iniciamos la semana pasada. Aquellos que no estuvieron con nosotros la semana pasada, yo los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las prédicas y puedan encontrar el mensaje anterior, porque el mensaje anterior que dijimos la semana pasada se llamaba Cuando las piezas no encajan. Y es básicamente el rompecabezas, refleja nuestra vida. Nuestra vida es como un rompecabezas en donde cada una de esas piezas, hablábamos y recordábamos, cada una de esas piezas tiene un nombre propio. Alguien que Dios te ha dado en tu relación. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu padre, tu hijo. Puede ser tu suegro. Puede ser un compañero de la escuela. Puede ser un compañero del trabajo. El rompecabezas nos muestra que cada una de esas piezas pues tienen diferentes formas, tienen diferentes colores y muchas veces no encajan. Y en la semana pasada el apóstol Pablo, en unos versos anteriores, nos invitaba a que fuéramos humildes, amables, pacientes y tolerantes en amor. Que también validáramos las diferentes expectativas que tenemos con otras personas, con otras piezas. Pero a veces, y esa es la verdad, a veces ocurre que a pesar de que tratamos de ser humildes, a pesar de que somos amables, pacientes y tolerantes, tenemos conflictos con otras piezas. Como en el rompecabezas, chocan esas piezas y no logramos que puedan llegar a cuadrar.
Así que el sermón para el día de hoy se llama Cuando las piezas chocan. Cuando las piezas chocan. Y vamos a aprender cómo manejar los conflictos interpersonales que nosotros tenemos. Cómo bíblicamente nosotros deberíamos responder a esos conflictos que tenemos. Y en Efesios el apóstol Pablo reunió 4 llamados. Si ustedes se acuerdan lo que acabamos de orar en la palabra, él decía: primero, hablar con la verdad, evitar la mentira. Segundo, manejar la ira y evitar pecar. Tercero, que todas nuestras palabras edifiquen y no destruyan, ¿o no? Y por último, que fuéramos nosotros bondadosos, con compasión y perdonáramos a nuestro prójimo. Y pareciera que fuera, si leímos todas estas, puede ser una nueva serie. Pudiéramos tener nuevos sermones porque hay demasiado contenido allí. Pero hay algo que el Espíritu nos colocó, la iglesia tanto en inglés y en español, que estamos predicando estas series. Y es que hay un hilo conductor. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está colocando un hilo conductor en cada una de estas llamados que nos hace. Y ese hilo de conductor se llama la comunicación, el poder de la comunicación. Está hablando de cómo nosotros nos comunicamos para poder llevar a cabo esos 4 llamados que el apóstol Pablo nos dice. Pablo nos habla del poder de la comunicación en el manejo de los conflictos. Y nos recuerda el poder que tienen nuestras palabras. Nuestras palabras, hermanos y hermanas, tienen mucho poder. Fuimos creados a la imagen de Dios. Igualmente como nuestras palabras tienen poder, también nuestra mente tiene poder. Tus pensamientos también tienen poder. No un poder divino como el de Dios, pero tienen tanto la mente como nuestras palabras, y nos vamos a enfocar en las palabras, tienen poder. Salomón, el hombre más sabio del mundo, escribió el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice lo siguiente: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Palabras sabias. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Noten que no hay un punto intermedio. Hay de vida o hay de muerte. Y quienes la aman comerán de su fruto. Cuando dicen quienes la aman, que les encanta hablar, que les encanta continuamente estar usando la palabra en lo que tú estás hablando, van a recibir y comer de ese fruto. Nuestras palabras son como semillas, de otra manera. Son como semillas que plantamos en el corazón de las diferentes personas, de otras personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Y pueden ser como bombas, porque si tienen veneno, eso va a estallar en la otra persona con la cual estás interactuando y puedes llegar a destruirla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Y la lengua, noten que la lengua es Santiago, el hermano de Jesús, en su libro, en su carta de Santiago, él dice que la lengua es un órgano pequeño. Y es verdad, la lengua apenas tiene 10 centímetros. Y la lengua tiene tanto poder. Y él lo compara con 3 cosas. Lo compara con los frenos de un caballo. Fíjense que usted ven un caballo brioso, ven un caballo brioso y se dan cuenta del poder que tiene el freno del caballo. Que lo pueden frenar, que pueden llegar a llevarlo a la izquierda o hacia la derecha. Es como la lengua, a pesar de ser pequeño, puede llevar a cabo. Santiago también lo compara como el timón de un barco. Imaginen un barco transatlántico gigantesco que carga toneladas. Y tiene un timón pequeño, y que si el timón lo gira un poquito hacia la derecha, todo ese barco transatlántico se va a ir hacia la derecha o se va a ir hacia la izquierda. Es como la lengua, que puede llevarte hacia la izquierda, hacia la derecha, puede darte vida, puede destruirte. Y por último, Santiago dice que la lengua es como una chispa que puede llegar a crear un incendio en un bosque. Está clarísimo, y lo que yo quiero resaltar es, está clarísimo cómo la lengua tiene un poder inmenso. El mismo Jesucristo dijo algo, y para este sermón me impactó las palabras y los versos que les voy a mencionar, porque lo había leído pero no me habían impactado tanto como lo hicieron preparando este sermón. Y tiene que ver con Mateo capítulo 12 versículo 36. No está
en los slides, porque me llegó mucho después de que pasaran los slides, para la iglesia, pero lo que yo quiero comentarles es que Jesucristo en su interacción con los fariseos les dijo a los fariseos: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Cuando está hablando de las palabras ociosas, cuando investigas y lees qué significa en griego palabra ociosa, en realidad no significa ociosa algo que no tiene ningún sentido. En realidad el verdadero significado de ociosas bíblicamente son palabras que no han pasado por un discernimiento y las sueltas sencillamente así. Las dices sin pensar, las dices porque probablemente están en tu corazón. Y probablemente a un hijo que muchas veces nosotros le decimos algo que lo puede llegar a impactar para toda la vida. Esas palabras ociosas matan, esas palabras ociosas hieren. Decirle a un hijo: tú no sirves para nada, por ejemplo, porque le dijimos, porque estamos bravos y porque lo mencionamos, el efecto que va a tener esa persona es tremenda, es tremenda. Vamos a ser juzgados por las palabras ociosas que tú digas, por esas palabras, digamos, insignificantes que soltamos de vez en cuando en nuestras relaciones, sin darnos cuenta que son como armas de fuego y metralleta, sin darnos cuenta que pueden matar. No tenemos el más mínimo cuidado, y yo quiero invitarlos en el manejo de los conflictos. Empecemos por eso, que es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo en el poder de la lengua y de las palabras que nosotros utilizamos para manejar nuestras relaciones interpersonales. Vamos a ser juzgados por las palabras que hemos dicho en esta vida. ¿Cuántas veces tú te has hecho analizar y te has pensado, colocado y pensado: cómo estoy hablando a mi prójimo? ¿Cómo le estoy hablando a mi esposa, a mi esposo, a mi tío, a todas las personas con las cuales me relaciono? ¿Es una metralleta debajo de la lengua que está disparando continuamente? ¿O realmente estoy pensando lo que voy a hablar? Recapacito en lo que voy a decir y utilizo palabras para edificar y no para destruir. Los conflictos son inevitables y pueden ir desde pequeños desacuerdos hasta heridas que pasan de generación en generación. Porque es verdad, pasan en generación, no sé en sus familias, pero claramente yo me acuerdo de mi papá y particularmente de mi mamá. Hay un conflicto con una tía y eso ha pasado a nuestra familia. Y sencillamente por cosas que realmente se dijeron hace mucho tiempo y no se perdonaron y pasaron de hijos a la siguiente generación. Cuando las piezas chocan, y aquí coloqué una frase para que te lo lleves, lo puedes anotar, hay un librito al frente de la silla. Cuando las piezas chocan, las palabras pueden convertirse en armas que destruyen o en herramientas que reconstruyen. Tienes que ver las palabras como armas. Tienes que verlas como armas. Perdón, no como armas, sino como herramientas. Entonces, ¿cuál bíblicamente y qué es lo que nos invita el apóstol Pablo para manejar nuestros conflictos? Lo primero, identifica el problema y habla con la verdad. Identifica el problema y habla con la verdad. Repitamos: identifica el problema y habla con la verdad. Para resolver un problema bíblicamente y un conflicto bíblicamente, tienes que identificar el problema. Porque muchas veces no lo hacemos. Porque muchas veces hablamos de emociones y no logramos identificarlo en una frase. Si tú no puedes identificar el conflicto que tienes con otro hermano o hermana en una frase, no vas a poder resolverlo. Muchas veces escucho a algunos de ustedes que dicen: es que él nunca me entiende. Nunca me entiende. O decimos: es que siempre es lo mismo. O decimos: en esta casa nadie me respeta. En esta empresa nadie me entiende. Aquí coloqué algunas de ellas. Mis compañeros no me quieren. Es que fulanito de tal no le importa nada. En todas estas frases no estamos definiendo el problema del conflicto. Estamos hablando de sentimientos, ¿no? Estamos hablando de acusaciones generales, pero no estamos explicando el problema. No estamos definiendo el conflicto.
no podemos resolver estos sentimientos generales con acusaciones generales. No lo podemos hacer. Entonces la invitación y que Pablo nos dice es: identifica el problema. Siéntate a pensar qué fue lo que ocurrió. Porque tienes un conflicto, vas a pensar, te vas a ir a tu cuarto donde tú oras y te vas a sentar y vas a pensar qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Qué fue lo que me dolió? ¿Qué fue lo que me afectó a mí? ¿Cómo reaccioné en un momento dado? ¿Qué estoy suponiendo? Porque es posible que esté suponiendo. ¿Qué expectativa no se está cumpliendo? ¿Y qué necesito aclarar con la otra persona? Y cuando tengas una frase clara, una frase en donde hay verdad, no hay suposiciones, no hay exageraciones, tú estás listo para dar el siguiente paso. Pero hay que orar. Hay que orar porque tenemos que ser vulnerables, tenemos que ser sinceros para poder identificar lo que realmente está pasando. Porque si tú no eres sincero, vas a estar escribiendo cosas definitivamente que no son parte del conflicto. Por eso Pablo dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Exactamente, versículo 25. Dejando la mentira. Cuando hablamos de la mentira, estamos hablando, por supuesto, de hablar de la verdad, pero también de evitar esas palabras: el de siempre, el de nunca. Es que siempre, esas palabras que hablan todo el tiempo son generales, no están resolviendo el problema, no están definiendo el conflicto. Debemos describirlo claramente y poder de esa manera evitar cualquier exageración, de tal manera que ya cuando nos acerquemos a nuestro prójimo tengamos claramente por qué me dolió. Por ejemplo, les tengo un ejemplo. A Ani le molesta que yo llegue tarde, no para temas de la iglesia, pero para otros temas yo me tomo mi tiempo, me demoro, y a ella le molestaba siempre. Llegamos al carro y yo le anoto: ¿qué te pasó, mi amor? ¿Por qué? No, al final, más que siempre llegas tarde, siempre estás atrasado, no te das cuenta que para mí es importante llegar temprano. Y solo cuando lo expresamos, solo cuando nos sentamos y ella me lo explicó, es que para mí quiero que entiendas que el llegar temprano es importante. Y quiero que me ayudes a llegar temprano cuando tú y yo tenemos una cita. Tú puedes llegar tarde si quieres a otras, pero llega temprano a esta cita en particular conmigo. Fue clarísimo, no fue el nunca, no fue el de siempre, sino sencillamente muy claro, me pudo explicar y yo pude entonces responder y resolver el conflicto. De ahora en adelante lo entiendo, de ahora en adelante me preparo, de ahora en adelante salgo a tiempo porque sé que para ella es importante. Eso es lo que nos llama el apóstol Pablo, para hacerlo. Entonces Pablo dice que hablemos con nuestro prójimo ya cuando tengamos listo este conflicto, lo hayamos podido definir. Y lo otro importante que debemos de tener, el apóstol Pablo dice: hable cada uno a su prójimo con la verdad. No dice Pablo, habla acerca de nuestro prójimo. Esto es bien importante, porque muchas veces lo que hacemos es empezamos a hablar a otras personas que probablemente no son cristianas, que probablemente no tienen al Señor, y empezamos a hablar a otras personas acerca de tu esposo, de tu esposa, de tu amigo. No, es que no me lo aguanto, es que fíjese, es que tal, es que cualquiera. Empezamos a hablar de él o de ella sin ningún tipo de filtro, absolutamente nada. Estamos hablando de alguien que no está presente, y eso es chisme. Eso, en otras palabras, es chisme. Por supuesto que puedes ir a la iglesia, a los líderes de la iglesia, puedes ir al pastor, puedes ir a personas que están caminando con el Señor, cristianas, a pedirle consejo. Pero recuerden, Pablo está hablando: hablemos con nuestro prójimo, no acerca de nuestro prójimo, no acerca de nuestro prójimo. Salomón en otro proverbio, el proverbio 26, capítulo 26, versículo 20 dice: sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito, los pleitos. Y los chismes en la iglesia tenemos que evitarlos, cualquiera que sea la iglesia, cualquiera que sea la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Dios, la iglesia es santa.
No podemos estar hablando de otro hermano a espaldas de él si esa persona no está presente. De nuevo, si estás buscando consejo, ve a los líderes de la iglesia, pero no empieces a regar algo que generando una calumnia, probablemente porque de pronto no es verdad, porque de pronto no has verificado los dos bandos. Esta iglesia tiene que mostrarse como una iglesia en donde no hay este tipo de comentarios y de calumnias. Hablemos con la verdad. Y después de identificar el problema y hablar con la persona correcta, debemos examinar la emoción que puede llegar a pasar durante la conversación. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice después. Reconoce el enojo, pero no dejes que el enojo maneje la comunicación. No dejes que el enojo, no le pases el micrófono al enojo. Miremoslo así, no le pases el micrófono cuando estás conversando acerca del conflicto al enojo y a la ira, para que tú tengas el control de esa conversación. Por eso en el versículo 26 y 27 dice: si se enojen, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Pablo no está diciendo que no nos enojemos. Dice: si se enojan, no pequen. Si se enojan. Pablo está asumiendo que nosotros vamos eventualmente a enojarnos. Vamos a tener conflictos y eventualmente nos vamos a enojar. Es un sentimiento que Dios nos ha dado. El Señor Jehová, Dios, se enojó múltiples veces con su pueblo de Israel. Está en las Escrituras. Él se enojaba. Es un Dios santo. Él se enoja cuando nosotros pecamos, pero Él no peca. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer lo mismo. Enojarnos, te puedes enojar, pero no para llegar a una rabia y a una ira que termines pecando. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando. Y el enojo es una emoción muy fuerte. El enojo es de los sentimientos que generan mayor energía, porque es el que nos permite a nosotros defendernos también si hay algo malo, ¿no? Si hay algo que nos está causando mal físico, si hay alguien que está haciendo algo mal a nuestros hijos o amenaza a nuestros hijos, nosotros vamos a responder. La amígdala responde, que es el que genera adrenalina, y nosotros salimos a responder. Es natural, fuimos creados así. Luego, yo quiero decirles que hay enojo saludable y hay un enojo que es pecaminoso. Saludable y pecaminoso. Aquel que es saludable es que se dirige contra el problema para resolverlo. Estoy enojado, tengo ira, pero voy a resolver esa energía, la voy a canalizar para resolver el problema. La voy a canalizar escribiendo lo que está pasando y por qué yo me siento molesto, y voy a hablar con esa persona y le voy a estructurar una idea muy clara, sin exagerar, sin mentir. Ese enojo y esa energía que estoy generando es para resolver el problema. Pero es pecaminoso si mi ira y mi energía se va contra la persona, contra alguien, porque exploto, porque insulto, porque grito, amenazo y de pronto hiero. Que la conversación que tú tengas, una vez manejado el conflicto, que lo tengas definido, no le des como yo le digo, el micrófono a la ira. No permitas que se rompa el control de la conversación y llegue a ser un enojo pecaminoso. Y Pablo introduce algo importante: urgencia. No permitir que el enojo se establezca permanentemente. No permitir que nos vayamos a dormir, aquellos esposos y esposas. Estamos enojados por un conflicto y probablemente escribimos y dijimos qué es lo que está pasando, pero seguimos enojados y nos damos cuenta que de pronto está subiendo el tono. En ese momento lo que tenemos que hacer es tratar de tomar tiempo y decirle, por ejemplo, a tu esposa y tu esposo: te amo y quiero resolver esto, pero en este momento estoy demasiado alterado para hablar de una manera que honre a Dios. Necesito una pausa, volvamos a conversar mañana. Mañana volvemos a tomarnos un café, mi amor, y volvemos a resolver. Pero me acuesto sin enojarme. ¿El conflicto se resolvió? No. Pablo no está diciendo que se resuelva el conflicto antes de acostarte. Lo que Pablo está diciendo es que no te acuestes enojado, que hables con ella, que hables con él, que trates de resolver ese enojo o darte un break hasta el siguiente día.
No hay urgencia, porque si mantenemos ese enojo por días y días y días, se empieza, recuerda lo que dijimos sobre la lengua, se empieza a crear un incendio, se empieza a herir mucho más, a generar muchas más heridas. Y el enemigo es feliz trabajando en esa parte. El enemigo es feliz que tú sigas usando tu lengua como una arma para dividir, para herir. Ese es el trabajo del enemigo. No permitas que eso ocurra. Entonces, la frase para recordar: si estás con ira, espera. No le des el micrófono, porque puede crear un incendio en la relación. Y si ya identificaste el problema y examinaste tu enojo, utiliza palabras que expresen la verdad en amor, en cordialidad. Porque otra de las partes bien importantes de la comunicación, el poder de la comunicación, es que no son solo las palabras. Casi que yo leía que básicamente los psicólogos hablan que el 30% quizás o menos tiene que ver con nuestras palabras para comunicarnos. Pero el resto, nuestras facetas de la cara, la posición de nuestros brazos, la actitud de nuestro cuerpo reflejan mucho más. Es precioso como nos creó el Señor. Es precioso como a imagen de Él. Entonces, si yo digo y mi esposa me dice algo, yo digo: no, yo no estoy molesto, pero contesto de esta manera, y quizás con los no, yo no estoy molesto, y contesto de una manera que claramente todos se dan cuenta que sigues molesto. Entonces entiende que incluso la manera como tú hablas, el tono de tu voz, esa mirada de los ojos que dan vueltas, ¿no? Que empieza uno a voltear los ojos como: ya te conoce, y ella te conoce, y él te conoce, nos conocemos. Y tratemos de manejar eso con cuidado, el rostro, el lenguaje corporal. Porque cuando las palabras dicen una cosa y el tono, los gestos dicen otra, las personas suelen creer más el tono y los gestos versus que las palabras. La sinceridad por sí sola no basta. Entonces pregúntate: ¿lo estoy diciendo con amor? ¿Ayudará a edificar a quien me escucha? Y por eso Pablo dice en Efesios 4, capítulo 4, versículo 29: eviten toda conversación obscena. Que en tu casa no haya obscenidad, en tu casa no hayan palabras groseras, en tu casa no hayan insultos. Tu hijo lo dije: no, en esta casa no hay insultos. Vas a cambiar la manera como vas a empezar a hablar. En nuestra casa va a reinar paz. En nuestra casa vamos a hablar con amor. No permitamos que entren conversaciones obscenas. Pablo lo dice: por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Edificar no significa evitar una verdad difícil, la puedes expresar con amor, pero que no que destruya la verdad. Por ejemplo, si tú dices, aquí escribí una: eres un irresponsable, nunca puedo volver a confiar en ti. La verdad, sí, probablemente la persona fue irresponsable, tu hijo fue irresponsable, alguien fue irresponsable en el trabajo, y tú le dices la verdad: eres un irresponsable, nunca puedo volver a confiar en ti. La palabra nunca no invita a reconstruir la relación. Aquí se está hablando agresivamente, aquí no se está hablando con amor, aquí no hay forma, está destruyendo la posibilidad de una relación. Verso decir, por ejemplo: cuando no cumpliste lo que habíamos acordado, me sentí decepcionado y afectó mi confianza. Quiero que hablemos de cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir. Es hablar con palabras que contribuyen a la edificación, y sean de bendición para quienes escuchan. Pablo no termina diciendo solamente: aprendan a comunicarse mejor. No dice eso. Invita a ser bondadosos, compasivos, y que perdonemos así como Dios nos perdonó. No perdonamos porque el conflicto no haya dolido, porque el dolor puede continuar, pero perdonamos porque somos también perdonados y hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz, por el gran sacrificio que hizo una y sola vez, para que todos podamos buscar perdón por nuestras fallas y ser limpios como la nieve a través
y gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a que nos reconciliemos los unos con los otros, siempre. Yo estaba pensando que nosotros venimos a este mundo, recuerden, una sola vez. Una sola vez, una sola vez, una sola vez. Una sola vez para que tú puedas alabar al Señor como lo hacía el grupo de alabanza. Una sola vez para poder alabar al Señor. Una sola oportunidad también para tener relaciones interpersonales sanas. Una sola vez para que podamos expresar el amor a otras personas. Una sola vez para que seamos luz para otros. Una sola vez para que podamos poder compartir la palabra de Dios. Una sola vez. Una sola vez. Y Él te invita a que tú seas su discípulo. Jesús te invita a que sea tu maestro y que tú aprendas de Jesucristo, de cómo Él vivió, para que seas un verdadero discípulo, no seas sencillamente alguien que es un fan de Jesucristo y quiere aprender de Jesucristo, pero no quiere seguirlo y obedecerlo. Una sola vez. El objetivo final es la paz. El objetivo final es que nosotros podamos reconciliarnos y tener paz. Esa misma paz que recibimos del Señor Jesucristo. Y te quiero que te lleves esta frase que justo esta mañana cuando estaba orando me llegó. Y dice: el conflicto no revela quién es tu enemigo, sino quién es tu padre. El conflicto no revela quién es tu enemigo, sino quién es tu padre. Porque si tú tratas de ir contra esa persona con pensamientos de venganza, con pensamientos de que no lo voy a perdonar nunca jamás, porque lo que me hizo es muy fuerte, no hay forma de que yo pueda llegar a perdonarlo, no está reflejando el carácter de nuestro Padre. Recuerden el Sermón del Monte. Jesucristo dijo en Mateo 5, capítulo 5, versículo 9: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando nosotros trabajamos por la paz en las relaciones con las demás personas. Tú eres un hijo de Dios cuando tú en tus relaciones buscas siempre reconciliarte y tener paz. Eres llamado hijo de Dios. Es por eso que yo digo que como resuelves el conflicto, revelas quién es tu verdadero Padre. Dichosos los que evitan los conflictos. Jesús no dijo dichosos los que evitan los conflictos, dijo dichosos los que trabajan por la paz. Entra el conflicto con la verdad. Entra el conflicto con amor. Utiliza palabras que edifiquen. Coloquémonos de pie y vamos a hacer una oración. Y vamos a recordar lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo. Y quiero que pienses en esos conflictos, porque todo lo tenemos todavía. Quiero que pienses en esos conflictos que no has podido resolver, que no hemos podido llegar a tener una claridad. Quiero que lo coloques en tu mente y quiero que le pides al Señor y al Espíritu Santo en oración que ahora o quizás cuando tengas tiempo en tu casa, tomes un pedazo de papel y le pidas al Espíritu Santo con sinceridad y que recuerdes qué fue lo que pasó, por qué llegamos a esta discusión, por qué llegamos a este conflicto, qué fue lo que sentiste, qué expectativas no se cumplieron, por qué reaccionaste así, porque cuando hay enojo es porque hay algo detrás que realmente lo originó. El problema no es el enojo, la ira, el problema es lo que la generó. ¿Qué fue lo que me generó? Y una vez lo tengas claro, yo te invito a que vayas a donde esa persona y con verdad y con amor le puedas explicar qué fue lo que ocurrió y puedas llegar a restaurar esa relación.
porque de esa manera reflejamos quién es nuestro Padre. Somos hijos de Dios y Él nos invita a perdonar y reconciliar. Amén. Amén. Los invito a que adoremos al Señor en la última alabanza. Puedes pasar al frente a tener una conversación con nuestro Señor Jesucristo en privado y pedirle por esos conflictos. Que Dios los bendiga.